Muy buenas noches. Tenemos la liturgia de la palabra del día lunes 24 de junio del 2024, semana 12ª del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, este día es especial porque celebramos la natividad de Juan el Bautista. Es de los pocos casos, ¿no?, que se celebra de un santo, eh, la natividad o el nacimiento, ¿no? También el día del martirio o de la muerte. Normalmente en los santos y los mártires se celebra el día de su fiesta, es el martirio, ¿no? El día que derramaron su sangre, pues, por nuestro Señor y por la iglesia. Entonces tenemos que con Juan el Bautista, la fiesta es una solemnidad, ¿no? Es un grado mayor que la fiesta. Aquí, y tenemos la fiesta, la misa del día, que hay una misa vespertina también, o de la vigilia. Pero vamos a leer las lecturas de la misa del día. Entonces, Natividad de San Juan Bautista, solemnidad. Bueno, vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Bueno, escuchemos qué nos dice el profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiendan. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Bueno, Isaías, prácticamente refiriéndose al siervo, ¿no? El siervo sufriente del Señor, se está refiriendo al Mesías, ¿no? Pero en este caso aplica también al precursor del Mesías, ¿no? Al que lo va a anunciar, al que va a preparar el camino, que es Juan el Bautista, ¿no? Y dice: lo llamó desde el vientre de mi madre, me llamó desde el vientre de mi madre, aun cuando estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Bueno, puede hacerse una referencia a la visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel, ¿no? Cuando al saludarla dice que el bebé en su vientre saltó, ¿no? Y Isabel se llenó del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos una posible interpretación de ese momento, ¿no? Y al saludarlo, saltó, es como el llamamiento, ¿no?, que se hace. A pesar de que pues sabemos que eh, desde mucho antes, desde antes de nacer ya estaba Juan el Bautista, ¿no?, para venir al mundo. Bueno, ahora dice, continúa, ¿no?, Isaías: ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera yo su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. El, la misión de Juan el Bautista como el último de los grandes profetas, ¿no?, era precisamente eso: ¿no?, llamar, congregar a Israel en torno suyo, eh, invitar al arrepentimiento, al bautismo de conversión, ¿no?, porque Bautista precisamente es su nombre. Él vino
a preparar, ¿no? Digamos, ese gran sacramento de la entrada de los hombres a la iglesia, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero este bautismo de Juan era un bautismo de conversión, de arrepentimiento. Continúa Isaías diciendo, ahora pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces, esa es, digamos, la misión, ¿no? Profética y mesiánica. Aquí es tanto lo uno como lo otro, ¿no? Del profeta Isaías, que hace esta proclamación profética de Juan el Bautista y del siervo de Dios, del Mesías. Vamos ahora al Salmo responsorial. El Salmo 138, cuyo responso es, te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Que hay una alusión directa ¿no? al seno materno. Me llamaste, me formaste desde el seno materno. Dice el salmista, tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Bueno, entonces es un salmo de alabanza, de acción de gracias, ¿no? Por lo que ha hecho el Señor. Bueno, vamos a la segunda lectura. Como es una solemnidad, pues hay una segunda lectura. En este caso tenemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 22 al 26. Nos dice San Lucas, ¿no?, que escribe este libro. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos, hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida. Aquí está Juan el Bautista ya nombrado, nació el primo de Jesús, ¿no?, de Jesucristo, con 6 meses de anticipación, ¿no?, en su nacimiento, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Entonces, Juan el Bautista se reconocía, ¿no?, muy inferior a quien anunciaba, al Mesías, a Jesucristo, ¿no? Sin embargo, eh, lo va a bautizar a quien es el autor del bautismo, ¿no?, al mismo Jesucristo, al mismo Dios. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios,
este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Entonces, mensaje de salvación, mensaje de penitencia, mensaje de conversión, ¿no? A través del bautismo que predicaba Juan el Bautista, que era un bautismo de penitencia, ¿no? De conversión, de arrepentimiento, y lo hacía con agua, ¿no? Sí, pero todavía no se hacía como estaba determinado por Dios el verdadero bautismo, ¿no? Que es eh, con el Espíritu Santo, que sería ya con Jesucristo, con sus apóstoles, ¿no? Bueno, vamos ahora al Evangelio. Entonces tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos del 57 al 66 y el 80. Bueno, dice San Lucas: por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. Bueno, hay que recordar que Isabel era estéril, ¿no? Y era de edad ya, ¿no? Y tanto ella como Zacarías, su esposo, pues habían rogado, ¿no? Que Dios les concediera un hijo. Y es un milagro, ¿no? Obviamente, el que Santa Isabel eh, concibiera a Juan el Bautista. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Bueno, normalmente el primer hijo eh, se llamaba como el padre, ¿no? En este caso, pues todos sabían que se iba a llamar Zacarías, pero Elizabeth les dijo: no, su nombre será Juan. Entonces eso es obviamente una revelación que tuvo ella, ¿no? Que el nombre sería Juan. Eso lo sabía solamente Zacarías, ¿no? Porque así se lo manifestó el ángel, ¿no? Cuando se le apareció, que su nombre sería Juan. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Hay que recordar que Zacarías estaba eh, mudo, ¿no? Había perdido el habla, no podía hablar porque no le creyó al ángel, ¿no? Que le habló sobre Juan el Bautista. Entonces quedó mudo. Pero él ya lo ha dicho aquí, ¿no? En la tablilla que escribió: Juan es su nombre. Y supuestamente no lo había hecho conocer. Cuando Elizabeth dijo: su nombre será Juan, él había quedado mudo, no le había podido decir, no, pues a Elizabeth. Ahora lo dice escribiéndolo. Entonces todos se quedaron extrañados, admirados, ¿no? En otra versión dice. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Pues pronunciando o revelando el nombre, ¿no? Ya recobró el habla, pudo hablar. Y lo primero que hizo, obviamente, fue bendecir y alabar a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel.
Muy bien. Entonces, esta es la historia, pues, de Juan el Bautista, de su nacimiento. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.